La relación de Puerto Rico con Estados Unidos es un tema complicado. Para comprender la situación actual de Puerto Rico se requiere una investigación histórica de la isla y sus interacciones con el Imperio Español y Estados Unidos. Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos sino más bien un territorio. ¿Cómo surgió esta situación política? ¿Qué acontecimientos históricos trajeron a Puerto Rico a la esfera de los Estados Unidos? ¿Y por qué no se convirtió en estado o nación independiente? Los primeros habitantes conocidos de Puerto Rico fueron los taínos. Este grupo indígena fue el grupo que encontraron Cristóbal Colón y los españoles cuando llegaron por primera vez a la isla. Bajo el dominio español, la cultura taína fue destruida. La historia escrita de la isla comenzó cuando Cristóbal Colón llegó en 1493 durante su segundo viaje. Evidentemente, la isla tenía una cantidad decente de oro en sus ríos, de ahí el nombre de Puerto Rico, que significa Puerto Rico. A medida que España comenzó a convertirse en un actor mundial importante, gracias a sus nuevas y vastas colonias en América, la región asumió una nueva situación política y económica. Bajo control español, Puerto Rico comenzó a exportar artículos de lujo como caña de azúcar, café y tabaco, y en ese momento comenzó a importar esclavos africanos. La región del Caribe no era ajena a la guerra, por lo que Puerto Rico se convirtió en un puesto militar y se construyeron dos grandes fuertes llamados San Felipe del Morro y San Cristóbal. La época de la isla como parte de España obviamente tuvo un gran impacto en su desarrollo político, cultural y religioso. Sin embargo, el momento crucial para entender y responder por qué Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos son los últimos momentos de Puerto Rico como parte del Imperio Español así como su adquisición por parte de Estados Unidos. Después de que el Tratado de París concluyó la Guerra Hispanoamericana de 1898 en 1868, algunos puertorriqueños del pueblo de Lerés intentaron una revuelta, pero fueron derrotados. Sin embargo, este evento fue el comienzo de las fiestas nacionales. La abolición de la esclavitud y la autonomía. La guerra hispanoamericana ocurrió en 1898 y fue provocada por las reacciones estadounidenses al levantamiento cubano que duró de 1895 a 1898. Los estadounidenses evidentemente estaban preocupados por la inestabilidad del conflicto y estaban indignados por los actos cometidos por España. Estados Unidos también estaba interesado en la expulsión de los imperios europeos de América. En 1898, un acorazado estadounidense explotó y se hundió en el puerto de La Habana. Independientemente de cómo sucedió esto, en abril de 1898 Estados Unidos reconoció la independencia de Cuba y España declaró la guerra a Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos votó a favor de la guerra unos días después. El 1 de mayo, la Armada estadounidense derrotó a una flota española en el Pacífico y las tropas estadounidenses desembarcaron en Cuba. En junio, Estados Unidos derrotó a las guarniciones del ejército y el 3 de julio, la Armada estadounidense derrotó a la escuadra española del Caribe. Se firmó un alto el fuego el 12 de agosto y la guerra terminó oficialmente con el Tratado de París el 10 de diciembre. España se vio obligada a garantizar la independencia de Cuba y a ceder Guam y Puerto Rico a Estados Unidos. Por lo tanto, España vendió Puerto Rico a Estados Unidos por $20 millones. No se tomaron inmediatamente medidas para incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. En un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1901, el juez White afirmó que en un sentido legal, la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos era, cito, extranjera en un sentido interno. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una nueva constitución para la isla y sus habitantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses de pleno derecho en 1917. Alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial. Los llamados a una mayor autonomía para Puerto Rico dieron como resultado que el presidente Harry Truman instalara un gobernador nativo en 1946. Poco después, los residentes puertorriqueños obtuvieron el derecho de elegir su propio gobernador. Y en 1952, el Congreso aprobó una constitución que esencialmente le dio a Puerto Rico más control local. Pero echemos ahora un vistazo a algunas discusiones sobre la política estadounidense en ese momento y por qué Puerto Rico no se convirtió en Estado. Muchos expertos han presentado una variedad de razones.
Una de esas ideas es que Estados Unidos estaba interesado en afirmar su dominio en América, así como en eliminar a las potencias europeas de la zona. También se ha propuesto que no hubo mucha presión política sobre el gobierno de Estados Unidos para ofrecerle a Puerto Rico la estadidad o la independencia. También se ha planteado que en ese momento existía la preocupación de que Estados Unidos se vería perjudicado si no pudiera obtener territorios. Las potencias europeas estaban ocupadas construyendo imperios coloniales y colonizando grandes extensiones de América, África y Asia. Aunque el tiempo de España como potencia mundial se estaba acabando. Otra teoría es que el gobierno de Estados Unidos veía a Cuba como el principal objetivo de expansión y como un lugar estratégico en el Caribe. Al estar tan cerca de Estados Unidos y ubicada en una parte importante del Caribe, la adquisición de Puerto Rico puede haber sido vista como una forma de proteger los intereses militares estadounidenses. Uriel Meléndez Vadillo, profesor de Historia puertorriqueña, caribeña y latinoamericana en la Universidad de Wisconsin, Madison, ha afirmado que hacia 1898 o finales de 1897, los cubanos comprendieron que iban a ganar la guerra de independencia contra España. Y es en ese contexto que intervino Estados Unidos. Manifestó que cree que Puerto Rico hoy es una posesión colonial de los Estados Unidos y que aún están presentes creencias discriminatorias sobre la capacidad de Puerto Rico para gobernarse a sí mismo. Otra teoría es que Estados Unidos estaba interesado principalmente en Cuba y la obtención de Puerto Rico era solo una conclusión secundaria. Esta conclusión parece estar respaldada por las acciones de los Estados Unidos durante la Guerra Hispanoamericana de 1898, como las acciones iniciales de la guerra en las que las fuerzas estadounidenses atacaron a las tropas y posiciones españolas en Cuba y sus alrededores. Además, las simpatías internas de Estados Unidos hacia la causa cubana respaldan aún más esta afirmación. Algunos han declarado que la renuencia del Congreso a convertir a Puerto Rico en un estado se ve actualmente afectada por preocupaciones sobre el gasto así como por las implicaciones electorales. Puerto Rico se inclinaría por la izquierda, lo que probablemente votaría por los demócratas. Por lo tanto, si Puerto Rico se convirtiera en estado, los republicanos estatales se estarían poniendo en desventaja. Tener dos demócratas adicionales en el Senado de los Estados Unidos probablemente sería el impacto más fuerte que podría tener la estadidad, pero las elecciones presidenciales podrían verse alteradas. Estos temas suponen que los puertorriqueños apoyan la estadidad, pero dicho apoyo a la idea no es unánime. Esto se desprende de los resultados del referéndum de 2020. El apoyo entre los puertorriqueños a que Puerto Rico se convierta en estado está evidentemente dividido, aunque no parece mucho. En dicho referéndum no vinculante de 2020, el 52% de los votantes apoyó la estadidad mientras que el 47% se opuso. Aún no parece claro qué efectos tendrán estos referendos. Puerto Rico ha estado a menudo en la encrucijada de la historia de las Américas. La llegada de los españoles y su posterior toma de posesión de la isla puso fin a una era de cultura indígena y trajo consigo una era de esclavitud y nuevos mercados económicos. La isla sería parte del Imperio Español y estaría conectada económica, cultural y políticamente con otras partes del mismo. La gran mayoría del tiempo de Puerto Rico como parte de la historia escrita estuvo bajo España. Las acciones políticas en la isla crearon una situación única antes de su adquisición por parte de los Estados Unidos y, en última instancia, la Guerra Hispanoamericana de 1898 y la posterior victoria estadounidense llevaron a que Puerto Rico se convirtiera en un territorio estadounidense. Algunos han afirmado que la participación de Estados Unidos en este conflicto se debió a su interés en la situación que ocurría en Cuba, y que la consecuencia de que Puerto Rico fuera adquirido por Estados Unidos fue una consecuencia secundaria. Finalmente, el pueblo de Puerto Rico se convirtió en ciudadano estadounidense en 1917 y obtuvo más control local en 1952. Los expertos han presentado numerosas razones posibles por las que Puerto Rico no es un estado, y muchas de esas razones pueden seguir vigentes hoy, como las implicaciones de agregar nuevos senadores y representantes. Estos cambios políticos podrían potencialmente convertirse en el factor decisivo en el futuro del panorama político de Estados Unidos. Si ocurrieran, los propios puertorriqueños podrían estar divididos sobre el tema si tomamos los referendos como indicador.
Referendos recientes sugieren que los puertorriqueños tal vez quieran que las islas se conviertan en un estado estadounidense, pero solo el tiempo dirá qué significarán estos referendos para un posible camino hacia la estadidad.